Hola, ¿cómo estás? Me llamo Claudia Gordillo y en Ciencia de la Mente durante el mes de abril tenemos el tema gentileza gigante. Esa que en realidad debemos tener siempre y sobre todo hacia nosotros mismos. ¿Cuándo necesitamos de esa gentileza gigante? En especial cuando no nos sentimos como nos gustaría sentirnos. Las cosas no están saliendo como quisiéramos. Cuando no somos conscientes de la unidad o cuando no somos capaces de estar presentes y de sostenernos ante el amor y lo que es la apertura al amor. En esta segunda semana en específico vamos a estar conversando sobre el tema el otro en el amor. Este tema por el momento nos deja con más preguntas que respuestas. Y para poder avanzar y profundizar, vamos a darle la bienvenida a Moni, que como todos los meses nos acompaña esta semana. ¿Cómo estás, Moni? ¿Con Hola. tanta curiosidad como yo o no? Sí, tal cual, ¿no? Son temas que a veces los damos por sentado, pero que son importantes que los revisemos nuevamente, ¿no? El reconocer que uno de nosotros es un reflejo de los demás, esa ley del espejo, ¿no? Lo que vemos en otros es realmente lo que nosotros tenemos por dentro. Y es importante que solo cultivamos la amabilidad hacia nosotros mismos, es que somos capaces de reconocer el amor expresándose a sí mismo en todas las demás personas que están a nuestro alrededor. Entonces, es importante, ¿no? Tratarnos con Importantísimo, a nosotros importantísimo. mismos y a los demás, ¿no? Solo cuando soy gentil conmigo misma es que voy a poder, digamos, ser gentil con los demás. Cuando acepto lo que yo considero que son mis limitaciones, cuando me felicito, porque eso también es muy importante, ¿no? Me felicito por mis aciertos y reconozco mis fortalezas, ahí es que estoy aprendiendo a realmente amarme, a amar lo que es mi luz y mis sombras. Y entonces recién soy capaz de reconocer el amor, justamente el que se expresa hacia mí a través de los demás. Habilidad. Nadie puede darme algo que yo no me he dado previamente. Yo creo que ese es como el resumen de todo. Muchas veces esperamos que, ay, quiero encontrar a alguien que me quiera, pero si yo no me quiero primero a mí misma, eso como que nunca va a suceder. Cuando yo aprenda a quererme, recién ahí los demás podrán hacerlo. Y además, si aprendo a quererme un poquito, ese es el amor que voy a recibir también de regreso. Mientras más aprenda a quererme, a ponerme en primera prioridad, a respetarme, en la misma medida recibiré de los demás amor. Súper interesante. Sí, súper, ¿no? Y es algo que la verdad es que no nos han enseñado, porque siempre pensamos que pensar en nosotros mismos es un acto de egoísmo, ¿no? Cuando nos ponemos a nosotros mismos primero, decimos, ah, no, pero tengo que pensar en mis hijos, mi esposo, mi hermana, mi mamá, en quien sea primero para ser buenos, ¿no? Esta connotación de mientras menos piense en mí, más buena soy, es totalmente errada, porque si yo no soy feliz, no le puedo dar amor ni felicidad a nadie. Entonces, tenemos un poco que sacar estos paradigmas que tenemos y que al final no nos dan felicidad, ¿no? Y justo en la mañana estaba leyendo una cita que decía el equilibrio, algo así. Era como el equilibrio es no dejar que nadie te quiera menos de lo que tú te quieres a ti mismo. Y me pareció maravilloso. Es como, exacto, yo no puedo dejar que nadie me quiera menos de lo que yo me quiero a mí misma. Entonces, ahí creo que deberíamos de cuestionarnos cuánto nos queremos, ¿no? Con qué amabilidad y gentileza nos estamos tratando a nosotros, así vamos a tratar a los demás. Y si no lo estamos haciendo, deberíamos, ¿no? Porque es importante tratarnos bien a nosotros mismos y a los demás. Entonces, nada, un poco sacar estos juicios, solemos ser muy duros con nosotros mismos y es cuestión de abrazar la compasión activa, tanto en nuestras relaciones con los demás y en primera persona, con nosotros mismos, ¿no? Es que nadie nos ha dicho nunca que eso es lo que debemos de hacer. Y en realidad, como tú dices, solemos pensar
que está mal y que primero son los demás, ¿no? Me encantó lo que dijiste. Yo solo voy a poder compartir eso que guardo en mí. Y entonces, si a través de la vida yo lo único que he hecho es darme con látigo porque así me enseñaron a hacer de repente, eso es lo mismo que yo voy a hacer con los demás. Entonces, de ahí la importancia, ¿no? De amarme y ponerme a mí en primer lugar. Y ahí hay un punto que hay que ponerle bastante foco en realidad, porque tenemos mucha facilidad para etiquetar a la gente. Nosotros percibimos al otro de repente como amable, como cariñoso, como a mí me gustaría que fuera, como yo quiero que sea. Entonces, cuando yo percibo al otro de esta manera, todo lo que yo diga de esa persona va a ser positivo. Es encantador, es una bella persona, pero si por ahí la persona a la que yo he observado no va de acuerdo a mis expectativas, ¿no? Tiene su propia postura sobre algún tema en la vida, entonces yo inmediatamente lo clasificaré como voluble, necio, criticón, de repente voy a decir es un lento. Entonces, lo importante ahí, yo me he puesto en el papel de víctima, porque el otro, como no está de acuerdo conmigo, entonces él es el que tiene la culpa, ¿no es cierto? Él es el culpable. Lo estoy culpando, siempre hago lo mismo, culpo a los demás de lo que va mal, sin darme cuenta que en realidad el verdadero obstáculo son mis propios juicios y las creencias que yo tengo. Yo estoy viendo la realidad con estos lentes y quiero que todos se adecúen a esa realidad que yo quiero ver, sin darme cuenta que al final cada uno es diferente y tiene derecho a tener su propia opción, su propia opinión, su propio deseo y por supuesto tiene derecho a estar en contra de lo que yo pueda decir o creer, ¿no? Entonces, recordemos, no etiquetas, todos estamos bien. Así es, ¿no? Y a medida que vamos incorporando estos conceptos que estamos hablando de amabilidad y gentileza en nuestras relaciones con los demás, les permitimos a ellos ser quien realmente son, porque no hay nadie en este mundo que sea pura luz, porque no hay luz y no hay sombra, y todos somos luz y sombra. Todos vamos a tener un mal día en que no le caímos al del costado porque le respondimos mal o no, o simplemente teníamos una cara y esa persona pensó que le estábamos mirando mal y ya tiene un juicio en contra de nosotros. Si tratamos de evitar esos juicios, tratamos de no criticar, tratamos de no etiquetar, que es sumamente difícil, ¿no? Porque realmente todo el tiempo estamos enjuiciando cosas, porque tenemos que vivir en esta vida y necesitamos esos juicios para tomar decisiones, pero no lo hagamos contra las personas, ¿no? Tomemos esas críticas y esos juicios y eh, esas reglas que tenemos para lo que se debe hacer, no para las personas, ¿no? Mm. Entonces, si nosotros dejamos que los demás sean como son, que no les exijamos, ¿no? Esta perfección, que no exijamos estas expectativas altísimas, debería ser, mi esposo debería ser el esposo perfecto. Mis hijos deberían ser los hijos perfectos según mis estándares, según lo que yo tengo en la cabeza, y yo debería ser la madre perfecta. Entonces, si rompemos esas expectativas, vamos a poder vivir más en amor, más en armonía, más, y seremos capaces también de dar esa amabilidad y gentileza hacia los demás y podemos tomar decisiones más claras y favorables en nuestras vidas, no pensando en lo que yo me imagino que el otro está pensando, que Mm. al final a veces, muchas veces es mentira, es una burbuja que no existe, ¿no? Y Y sabemos que, como decía, ¿no? Todos tenemos un mal día, tanto los demás como nosotros. Cuando comprendemos esto, ¿no? Nos hacemos más humanos y aplicamos este concepto que dijimos antes de compasión activa, ¿no? Hay que ser compasivos con nosotros y con los demás y entender. es un poco, Moni, lo que aprendemos en ciencia de la mente, ¿no? Todos somos uno. Existe una sola mente y sin embargo cada uno de nosotros, como mencionamos hace un rato, es una variación única y diferente, tiene sus propias características. A pesar de que la energía es la misma, hay innumerables formas. Somos cada uno de nosotros expresiones individualizadas del espíritu.
y por lo tanto del amor también. Nada ni nadie está a favor o en contra de nosotros mismos. Es lo que siempre creemos, ¿no? A tal persona no le caigo bien, se la ha agarrado conmigo, no me quiere. Son cosas que solemos tener en la cabeza y creer, como decías tú. Pero aquí nos invitan a mirar desde otro ángulo. Todo simplemente es. Entonces tengo que hacerme cada vez más consciente de esto para poder así reconocer cómo las relaciones que yo sostengo son en realidad amor en cada una de sus formas. Y justamente sobre esto es que me encantaría, Moni, que nos hicieras la meditación para dejarnos bien conectadas con este tema. Buenísimo. Entonces nada, nos ponemos en la posición para meditar, la que más te acomode. Y la meditación de hoy se va a basar en nuestra capacidad de reconocer que todos somos uno. Y en ese reconocimiento amamos a los demás como a nosotros mismos. Entonces cerramos nuestros ojos, recordamos mantener la posición atenta pero relajada al mismo tiempo, con la espalda erguida, las orejas separadas de los hombros, el mentón paralelo al piso, y nos centramos en nuestra respiración. Iniciando este viaje hacia nuestro interior. Ahora quiero que cada uno de ustedes mantenga una intención para esta meditación. Reconocemos que el espíritu dentro de nosotros es el mismo espíritu que encontramos en los demás. Así nos mantenemos abiertos para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Con estas tres campanas, hacemos un llamado a nuestro ser interior y nos conectamos con el espíritu que habita en cada uno de nosotros, dejando que el amor y la compasión fluyan a través de nosotros. Por unos segundos no existe nada más. Ahora imaginamos que desde las palmas de nuestras manos salen unos rayos de luz maravillosos que se van extendiendo hacia todos nuestros seres queridos. Y se va formando unos lazos de luz fuertes y poderosos que nos unen. Visualizamos cómo estos lazos de luz se van extendiendo a los seres queridos de nuestros seres queridos y a los seres queridos de ellos. Y después continúan su recorrido a todas las personas que nos rodean, a los conocidos, a los extraños, y se va formando un lazo de luz potente que va más allá de nuestro espacio geográfico y se va extendiendo por todo el mundo y por todo el universo. Sentimos esta maravillosa fuerza que nos une y nos llena de amor incondicional, recordándonos que todos somos uno, todos somos el mismo espíritu, individualizado en cada uno, pero siempre somos la misma esencia. Sostenemos la intención para esta meditación. Reconocemos que el espíritu dentro de nosotros es el mismo espíritu que encontramos en los demás.
Así nos mantenemos abiertos para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Poco a poco vamos regresando aquí y ahora, agradeciendo estar presentes y abiertos para iniciar este día, sabiendo que somos amabilidad, que somos gentileza, somos el espíritu expresándose en cada uno de nosotros. Soy amor y soy compasión. Lindo, Moni. Somos seres espirituales, divinos, expresiones de amor. Eso es lo que me gustaría que mantengamos en mente, siempre en realidad. Y recordemos que somos responsables de lo que nos ocurre. No somos responsables de lo que nos ocurre, pero sí somos responsables de lo que hacemos con lo que nos ocurre. ¿No? Hay hechos que van a llegar de todas maneras, que no vamos a poder controlarlos. Sí puedo orientar y controlar mi respuesta a esos hechos. Recordar que cada uno de nosotros es un genio creativo en su vida. Siempre que me mantenga en conciencia y con amabilidad, vamos a poder redefinir cualquier aspecto de nuestra vida en el momento que así lo deseemos. Así es, ¿no? Y ni siquiera vale la pena que nos molestemos y que castiguemos a las personas que se han portado mal con nosotros, que hemos tenido malas experiencias. Todo ese pasado ha hecho que el día de hoy seamos quienes somos con todos esos aprendizajes, ¿no? Esas malas experiencias nos han hecho crecer como seres espirituales viviendo una experiencia humana. Entonces, no los castiguemos, no los veamos como negativos, no etiquetemos. Aceptemos las cosas como son, como vinieron, y por eso estamos aquí. Y si ustedes están escuchándonos, es porque un tilín les ha hecho de que quieren expresarse mejor, quieren crecer más espiritualmente, ¿no? Hay algo que los está llamando. Entonces, ahora sabemos lo imprescindible que es que nos amemos a nosotros mismos para poder conocernos, ¿no? Saber quiénes somos y si nosotros no nos tratamos bien, ¿quién lo va a hacer? Y cuanto más nos amamos a nosotros mismos, más amamos quienes somos y ese amor se manifiesta en mayor medida en nuestra relación con los demás. Más amor para mí, más amor para los demás. Bueno, y algo importante también es tener presente que en realidad cada uno está haciendo lo mejor que puede, ¿no? A veces nos cuesta o nos duele aceptar lo que hacen los demás, pero pueden estar no de acuerdo conmigo, puedo dudar con lo que están haciendo, pero lo que es cierto es que esa persona está haciendo lo que considera que es lo mejor. Y de hecho, aquí es donde engrana un poco esto de tener compasión, ¿no es cierto? De ser capaces de ver al otro con esa mirada compasiva. Vamos a cometer errores todos, en realidad, no solamente los demás, sobre todo nosotros también, porque esa es nuestra naturaleza, la naturaleza humana. Y a mí me gusta mucho la frase del Dalai Lama: en el momento en que desarrollamos un sentimiento de preocupación por los demás, te das cuenta que al igual que nosotros, ellos también quieren la felicidad, ellos también quieren satisfacción. Entonces estamos buscando lo mismo, cada uno con su propia manera. Exacto, ¿no? Y es esa compasión activa que tenemos que cultivar, porque no es algo que normalmente pueden hacernos, sino que tenemos que ser conscientes, ¿no? Requiere nuestra concentración, nuestra intención, porque muchas veces
nos hacen daño y obviamente uno tiene emociones y tiene sentimientos que no hay que negarlos, pero hay que volver a uno mismo y saber que esa persona que cometió un error también lo podrías haber cometido tú. Y esa es la compasión, ponerme en los zapatos del otro, ¿no? Y para eso es necesario hacernos estos recordatorios para permitirle a los demás que sean ellos mismos, que no tengan que calzar en nuestras estándares y nuestras expectativas, ¿no? Y para desarrollar esta compasión activa, a veces necesitamos darnos un espacio. Y eso no está mal. Muchas veces nos dicen, no, ¿cómo vas a darte un espacio? Si te están llamando, te necesitan, tú tienes que... o- Es como, no, un ratito, me voy a dar mi espacio para poder ver las cosas como están pasando, ¿no? Realmente objetivas y no llena de emociones, llena de sentimientos que a veces uno no puede controlar. Entonces, hay que darnos ese espacio suficiente que nos permita tener una nueva perspectiva de nuestra vida y de nuestras relaciones. Podemos mirar mejor cuando estamos arriba y vemos todo como un todo, que cuando estamos metidos en el embrollo y no sabemos si mirar para adelante, para atrás, es como cuando te revuelca la ola. Como estás adentro, no sabes dónde está arriba, abajo, al costado, no sé qué. No, y estás en revolcón. Entonces, sal y mira, ¿no? Mira un poco dónde estás. Este espacio lo conseguimos amándonos y respetándonos a nosotros mismos, porque es el quererme el que me hace respetar que yo también necesito ese espacio, ¿no? Y nos ponemos como primera prioridad y está bien hacerlo. No hay que sentirnos mal de ponernos como prioridad. Y sabiendo que es necesario darnos este espacio físico y temporal, podemos hacerlo. Porque eso es el respeto hacia uno mismo. Y si no me respeto a mí, no voy a respetar a nadie, porque no le voy a dar el espacio al otro para que pueda pensar. Entonces todos estamos así, unos encima de otros, y si no salgo, pues no puedo ver qué hay, ¿no? ¿Cuál es el horizonte? ¿Cuál es el bosque? Entonces, démonos ese espacio para poder cultivar esa compasión. Ahí algo que dijiste, Moni, estamos todos como que pisando, como decimos, ¿no? Pisándonos los callos, no nos respetamos, nos chancamos un poco. Y en realidad ese espacio sí a veces duele, pero es importante que lo tomemos y que lo demos. Y eso nos va a permitir luego distinguir qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Justamente en esos casos de caos, de confusión, de que me siento que me están como que invadiendo de repente, si me alejo y doy esa mirada como más panorámica, es que voy a poder saber qué está funcionando. De hecho, también hay ayudas, hay formas. Quienes hemos estudiado ciencia de la mente ponemos en práctica la meditación, por supuesto, pero sobre todo la herramienta más poderosa que tenemos que llamamos tratamiento espiritual mental o TEM, ¿no es cierto? Es acerca de nuestros sentimientos, es buscar una solución. Por supuesto que hay una manera de hacerlo, pero creamos en nuestra mente esa solución para el reto que estamos enfrentando. También otra cosa que podemos hacer es solicitar una asesoría personalizada con un practicante, ¿no? Una sesión especial y ayuda muchísimo también el escribir. Parece mentira. Cuando yo llevo un diario y me permito escribir lo que estoy pensando o las ideas que estoy sosteniendo, puedo elaborar mejor, puedo darme cuenta, puedo evaluar mejor. Todo eso es parte de darse ese espacio, ¿no es cierto? Y entonces va a cambiar esa primera reacción que tuvimos, ¿no? A través de todas estas técnicas, va a cambiar y me va a permitir darme cuenta de lo que realmente ha sucedido, de sacar ese enfoque personal que le damos a las cosas. Tal cual, ¿no? Y es darnos ese espacio y ese tiempo es algo saludable. Debemos hacerlo y es ser amable con nosotros mismos, ¿no? Es algo que podemos hacer por nosotros y por los demás. Reconocer nuestra unidad con los demás nos ayuda a ser introspectivos y a tomar conciencia de nuestros propios juicios y cómo eso se va a reflejar en nuestras relaciones. Amarnos a nosotros mismos, eso decía Jesús, ¿no? El gran místico de todos los tiempos, es amarnos a nosotros mismos, es amar al otro. ¿No? Amar al otro es amarnos a nosotros mismos. Nunca perdamos de foco eso. Eso nos enseñan en todas las religiones y en todas las filosofías de vida.
Y es por algo, es porque todos somos uno. Y el ser uno no significa que estemos revueltos. Significa que también te puedes dar, ¿no? Y hay que mantener esa energía de amabilidad en marcha y crecimiento. Y hay una frase de James Dean que me gusta mucho, que dice, solo las personas amables son realmente fuertes. Entonces, no confundamos la amabilidad con debilidad, porque muchas Así veces es, cuando somos amables piensan que somos débiles. Y no es así es. así, es todo lo contrario. Ser amable, pero saber poner límites, está bien y está correcto. Y es no solamente correcto, ¿no? Sino que creo que es de personas que han trabajado en sí mismas y son personas poderosas, porque lo más fácil es salir con el grito o de repente hasta el golpe, ¿no? Pero si logro poner ese espacio y logro respirar profundo y traer la calma, a pesar de lo que esté sucediendo a mi alrededor o lo que me estén diciendo, voy a reaccionar de una manera mucho más amable, no solamente para los demás, sino para mí también. Y eso es súper importante, el cuidarnos, ¿no? Desde ese lado. Y bueno, hablabas de frases. Y yo recordé a Ernest Holmes, que de hecho, bueno, es alguien que leemos mucho y que nos encanta. Ninguno de nosotros es una expresión tan perfecta como deberíamos ser. Entonces, el desafío para cada uno de nosotros es ser lo suficientemente grandes como para elevarnos en el amor, en la caridad, a través de la comprensión y la compasión. Qué Todos, bonito, ¿no? todos vamos a fallar, todos vamos a errar en algún momento, no hay ser perfecto, y entonces si estoy consciente de eso y trabajo en cada vez tener más aciertos, ¿no es cierto? Voy a lograr eso que dice Holmes, elevarnos. Así es, ¿no? Y hay otra cita que no recuerdo bien de quién es, pero dice, la compasión y el afecto son los lazos que nos unen en el entendimiento mutuo y en el intento unificado de descubrir la divinidad en cada uno. La compasión es la más gentil de todas las virtudes humanas, porque es el derramamiento del don divino a través de todos. Ujú. Y es eso, ¿no? Esa compasión es realmente un amor incondicional y en realidad Dios es amor. El universo es amor, como lo quieras llamar, la energía divina es amor, porque es la más fuerte de las fuerzas que existen, es el amor. Entonces seamos compasivos, ¿no? Podamos tomar ese paso atrás y seamos compasivos. Me gustó, es de Holmes también, Moni, y me gustó eso de descubrir la divinidad en cada uno de nosotros, ¿no? Fue algo que en mi caso me tomó totalmente por sorpresa, ¿no? Eso de que cada uno de nosotros es divino en realidad, en la medida en que nos hagamos conscientes de ello. Y eso hace que todo el tiempo querramos ser mejor, ¿no? Porque es como, al menos lo sentí yo como una, casi que como una responsabilidad. Entonces, siempre tengamos en mente, ¿no? Tú, cada uno de ustedes, tú, de repente los hijos, el marido, los padres, hay que hacernos esta pregunta. ¿De qué forma practicarás la compasión activa en tus relaciones con los demás? Es una súper pregunta, ¿no? Y yo me pongo a pensar que últimamente he tenido algunos momentos difíciles, ¿no? Con personas a quienes amo muchísimo a mi alrededor. Y lo que he tratado es de darme ese espacio para poder ver las cosas objetivamente y no desde el plano de víctima. Y ponerme en el lugar de esa persona y ser consciente de que yo también puedo haber cometido los mismos errores, que no es fácil porque entramos en este mundo de emociones y nos sentimos dolidos, resentidos, vulnerados y decimos, yo tengo el derecho de sentirme así. Yo, esta vez yo gané, ¿no? Porque yo soy la víctima acá y tú eres el malo. Yo Y tengo así, la razón. así es. Y ¿Sí? no te voy a dar yo tengo la razón y tú no porque yo soy la víctima, ¿no? Entonces el ego termina apoderándose de nosotros y no logramos nada, porque vamos a seguir peleados, porque vamos a seguir en un mal momento, y en esos momentos es cuando hay que respirar y ir un paso atrás, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos que ser conscientes que todos somos humanos, que todos nos equivocamos, que todos merecemos otra oportunidad para enmendar y hacer las cosas con amor. Y
y no es fácil, el camino no es fácil, pero mientras lo vas practicando, cada vez se vuelve un poquito más fácil. Es Entonces, que practiquemos eso. ese es el punto, Moni. Todos tenemos que practicarlo. No, no es como una carrera que llegas a la meta y listo, se acabó. Ya no tengo más que hacer, soy un ser 100% amable, ¿no? Es de todos los días y es una tarea que nunca acaba. Entonces, justamente el reto es, me mantengo atenta y despierta cada día, cada hora, cada minuto, ¿no es cierto? Teniendo siempre presente la compasión, la gentileza gigante de la que hemos venido hablando, que se debe desarrollar en cada uno de nosotros. Entonces, preguntémonos, ¿no? ¿Eres lo suficientemente valiente como para ponerte en primera prioridad, amarte a pesar de tus luces y tus sombras, para así poder expresar amor por los demás? Es una pregunta, es un reto, es un objetivo diario, creo yo, ¿no? En el que efectivamente tenemos que poner toda nuestra atención y todo nuestro corazón también, porque no es fácil, como dijiste. Así es, así es. No es fácil, pero con la práctica se hace el maestro, como dice mi Así esposo. Así es, Moni. Tema súper importante el de esta semana. Ay, ponernos en primera prioridad. A algunos nos cuesta tanto, tantísimo, que hasta lo escuchan y dicen, estas se volvieron locas, ¿de qué están hablando? Pero en realidad es entender que solo lo mejor tiene que salir de mí para poder compartir con el resto. Y eso va a suceder cuando yo me ponga en primera prioridad y me quiera, y me respete, y me valore, ¿no? Entonces es visto desde ese ángulo. Así que nada, practicar mucho, todos los días de hecho, para que siempre nuestras palabras, nuestros sentimientos, nuestras emociones sean las adecuadas para la situación, para generar ese amor, Amables, esa confianza, ¿no? amables y gentiles con los demás, porque cuando Esa acaba gentileza, la paciencia, ahí debe entrar la amabilidad y la gentileza siempre. siempre. Bueno, te agradezco muchísimo, Moni, agradezco a todos los que van a ver el video, la grabación, y Elise, que está en su siesta, feliz, se despide de ustedes también. Será hasta el próximo mes que volvemos con otro tema interesante. Un beso grande. Gracias. Ya, chao, adiós. Bye bye.